Ayer hablamos de revelaciones de la Bundesliga y hoy toca hablar de aquellos que más nos han decepcionado, de aquellas cosas de las que esperábamos más y la realidad es que nos han dado bastante menos. Hoy toca hablar de futbolistas, entrenadores y algún equipo que tiene que pasar por revisión porque no está bien la cosa ahí dentro. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Ayer hablábamos de revelaciones, te recomiendo que vayas a ver el vídeo si todavía no lo has hecho, es el último vídeo del canal. Y hoy toca hablar de decepciones, evidentemente, de un entrenador, un equipo y varios futbolistas que, al menos yo, porque evidentemente esto es una cuestión completamente subjetiva, esperaba más y nos han dado menos. Dejadme también en comentarios vosotros, pues, decepciones que hayáis tenido esta temporada a nivel futbolístico o alguna decepción que hayáis tenido en vuestra vida. Espero que la hayáis conseguido sobrellevar de la mejor forma posible y, evidentemente, también dejad un me gusta, ¿no? Suscribiros, que es gratis y que más de la mitad de las personas que veis los vídeos no estéis suscritos. Darle al botón de suscribir, que no pasa nada. Estamos ahí ya en más de 25.000 personas. Vamos a acabar la temporada de la mejor forma posible y si también quieres apoyar el proyecto, pues te puedes hacer miembro. Dicho esto, vamos a empezar con las decepciones. La temporada pasada, ayer hablábamos de un equipo. Hoy toca hablar de un equipo que la temporada pasada fue la revelación o una de las grandes revelaciones de la temporada en el fútbol alemán. No es el Leverkusen, no es el Stuttgart. Este año se la ha pegado de una forma tremenda, aunque era medianamente esperable, que es el Heidenheim. La temporada pasada fue un equipo absolutamente sorprendente que consiguió la clasificación a Europa por quedar octavo, y el octavo fue Europa porque había 5 equipos en Champions gracias al rendimiento de los equipos alemanes en competiciones europeas. Y esta temporada han perdido a todos los jugadores buenos que tenían. Kleinding se fue, Dingchi se fue, Beste se fue. Y la realidad es que no están funcionando las cosas. Hay que decir que además que en el momento que estoy grabando esto se la juegan muchísimo esta noche contra el Bochum. Si ganan, el Bochum desciende y posiblemente el Heidenheim estará, creo que, a un punto de conseguir al menos asegurar el relegation, es decir, que no desciende de forma directa, jugárselo en ese famoso playoff del tercer puesto de la segunda Bundesliga, pero sea como fuere, desciendan de forma directa o desciendan a través del relegation, es una temporada muy decepcionante en muchos aspectos distintos. Para empezar, los fichajes que han hecho, evidentemente pierden a piezas fundamentales, pero o los fichajes o no han funcionado o han ido de más a menos o al final han acabado protagonizando polémicas. ¿Por qué? Paul Banner empezó muy bien, marcó en su debut en Copa, marcó en su debut en Bundesliga y marcó en su debut en Conference League, pero se ha quedado un poquito por el camino, también es normal, es un chico muy joven. Leo Cienza empezó la primera parte de la temporada muy bien, entró varias veces en el 11 de la semana que hacemos aquí en el canal y desde enero quería irse a Brasil, no consiguió hacerlo y empezó a tener sus rifirrafes con Frank Schmidt y al final ha conseguido entrar en alguna convocatoria, pero siempre como sustituto. Budu Zivzibatze lleva lesionado desde marzo y es cierto que ha marcado algún gol, pero tampoco ha sido el revulsivo que esperaban, yo creo, a nivel de ataque y lidera todo un Marvin Piringer por el que pagaron 1,8 millones cuando ascendieron la temporada pasada en 2023, pero que no está siendo tampoco una cosa muy bestia. No solo es decepcionante los fichajes, sino que también es decepcionante la comparativa con el año pasado, porque han perdido un montón de competitividad. La temporada pasada ganaron 10 partidos, empataron 12 y perdieron 12, con 50 goles a favor y 55 en contra, en 3 jornadas más. Esta temporada llevan 7 partidos ganados, 4 empatados y 20 partidos perdidos. Es un drama absoluto, 30 goles a favor y 60 en contra. Han perdido muchísimo en ese aspecto, pero también han perdido mucho en competitividad, en saber sobreponerte a los traspiés que te dé el fútbol. El año pasado eran uno de los equipos que más, increíble esto, eran uno de los equipos que más veces consiguieron remontar los partidos de la Bundesliga cuando empezaron perdiendo. La temporada pasada, y lo viste, terceros, son los que más puntos sacaron, o sea, son los terceros que más puntos sacaron en posiciones de desventaja. Se pusieron perdiendo en 23 ocasiones y consiguieron ganar 3 partidos de esos, empatar 8 y pues simplemente solo perder 12. Consiguieron ahí esos 17 puntazos. Ya veis que incluso mejor que equipos como Dortmund o Bayer Leverkusen o el Bayern, que es cierto que tampoco empezaron perdiendo en muchas ocasiones. Esta temporada son el equipo que menos puntos ha sacado cuando ha ido perdiendo y el único que no ha conseguido ganar un partido con
una situación de desventaja. 0 victorias en 22 partidos que han ido perdiendo, 0 victorias, 2 empates, 20 derrotas. Así que un absoluto drama tremendo en este aspecto, pero es que además también la competitividad se tiene que ver a través de su casa. Era un fortín brutal, fueron el 7º mejor equipo como locales, 7 victorias, 5 empates, 5 derrotas. Esta temporada son el peor equipo como local de toda la Bundesliga, 3 victorias, 1 empate y 11 derrotas. Apenas 12 goles marcados, 29 goles encajados, es un drama absoluto, apenas 10 puntos sacados como locales. Los aficionados del Heidenheim tienen que estar hasta las narices porque lo que se está viendo en este aspecto es un drama y por eso lo único positivo es el apoyo que los aficionados siguen dando a su equipo. En el último partido que jugaron contra el Bayern como locales hicieron un tifo súper chulo con el Capitán América como Frank Schmidt y demás, así que al menos les doy eso, que yo creo que todos eran conscientes que lo de la temporada pasada fue una anomalía increíble y que lo de esta era un poco más esperable y aún así no van a descender o no parece que vayan a descender de forma directa. Así que bueno, también un pero positivo para la afición del Heidenheim. En cuanto a peros positivos, el siguiente protagonista, vamos con un entrenador, no tiene ninguno, que es Ralf Hasenhüttl. En el Soton, cuando estaba en el Southampton, dije que en 2024 se iba a retirar. No lo ha hecho y casi que habría sido mejor que lo hubiera hecho porque ahora podrían despedirle. Es más una decepción por lo que podía ser esta temporada y por la inversión que le han hecho en la plantilla, porque es el segundo equipo con más gasto neto en las últimas 5 temporadas. Si coges desde la 2021, es el segundo equipo que más dinero ha invertido en su plantilla. Ahí lo veis, han gastado 258 millones con solamente 154 millones de ingresos, solo superado por el Bayern y con muchísima distancia con respecto al siguiente, que es el Borussia Mönchengladbach, Unión Berlín, pues causado por los ingresos de televisión de Europa, el Holstein Kiel por esta última temporada, pero ya veis, 100 millones han invertido en futbolistas que no están siendo capaces de marcar las diferencias ni esta temporada ni en las últimas anteriores. ¿Por qué digo que es una decepción por lo que podía haber sido? Bueno, porque en la primera vuelta iban en puestos europeos, o al menos estaban luchando por ellos. Al acabar las primeras 17 jornadas estaban a un punto del sexto, a 3 puntos de la Champions y a 6 puntos del tercer clasificado. Habían hecho una muy buena primera vuelta, es cierto que había mucha competitividad en esa zona, pero ya veis que 9 goles de ventaja, 38 goles a favor, el mejor en goles marcados por detrás de Bayern, Leverkusen y Eintracht, y 29 goles encajados, que no son cifras espectaculares, pero bueno, mucha competitividad, mucho partido ganado, etc. En la segunda vuelta es un drama absoluto porque en 14 partidos que llevan solamente han ganado 2. 6 empates, 6 derrotas, 15 goles marcados y 19 goles encajados. Están en una zona similar que Holstein Kiel, Heidenheim y Bochum, que son los 3 claros candidatos al descenso esta temporada. Es un drama absoluto, están lejos de la pelea por la permanencia por la primera vuelta que hicieron, pero un equipo que invierte tantísimo dinero y que tiene buenos futbolistas no debería estar luchando por estas posiciones y por eso culpo más a Hasenhüttl que a los futbolistas, porque creo que los futbolistas podrían haberlo hecho mejor, pero con el final de temporada pasada que hicieron con Hasenhüttl y el inicio de esta, aquí hay un tema claro y hay que culpar a un entrenador que tiene una gestión similar en cada uno de los partidos. No cambia, no prueba cosas distintas. Prácticamente siempre es línea de 3 con Jonas Wind, Amura y Wimmer en ataque. Luego siempre o prácticamente siempre son Maximilian Arnold y Bence Dardai en el centro del campo. La gran mayoría de las veces Maele por un lado, Kevin Paredes o Kaminski por el otro, que tampoco es que sean game changers brutal. Maele ha sido una decepción tremenda. Y luego en la línea de 3, pues prácticamente siempre Denis Vavro y junto a El Fischer y luego van rotando con el otro. Pero la realidad es que es un drama brutal y salvo a Mura, que comentábamos ayer que estaba en el vídeo de revelaciones, que me parece una de las grandes noticias de esta temporada, pocas cosas se salvan de este VfL Wolfsburg y por eso también pongo el foco en Ralf Hasenhüttl. Otro futbolista que ha decepcionado mucho es Kevin Stöger. Kevin Stöger, el futbolista del Borussia Mönchengladbach, la temporada pasada 7 goles, 9 asistencias en el Bochum, que quedó 16º. Llegó libre cobrando buena pasta, le dieron el número 7, parecía que iba a ser uno de los grandes líderes de un proyecto que aspirara a Europa del Borussia Mönchengladbach
Mönchengladbach y se ha quedado bastante por el camino. Lleva 3 goles y 4 asistencias, solamente ha sido titular en 15 de 31 jornadas y lo máximo que ha hecho, su mayor highlight hasta el momento, ha sido una muy buena primera jornada ante el Bayer Leverkusen y encararse con Guirassy y luego con la afición del Borussia Dortmund en el último derbi de los Borussers. Y si hablamos del Borussia Dortmund, hablamos de Kevin Stöger, tenemos que hablar de Marcel Sabitzer, porque yo pensaba que con Sahin iba a ser clave. Al irse Sahin enfrentado, entre otros, con Marcel Sabitzer, pensaba que con Kovac iba a ser clave, porque además es un futbolista que aprecia mucho el desgaste, que aprecia mucho el esfuerzo, que aprecia mucho las cualidades que tiene un tipo como Marcel Sabitzer, y nada más lejos que lo que ha sucedido. La lió muchísimo con Sahin por ponerle en una zona que no le encajara. Al final fue a visitar y a hablar con la directiva, no sentó bien en el vestuario entre los propios jugadores, evidentemente no sentó bien con los entrenadores. Kovac ya venía sobre aviso con Sabitzer, no sentó bien en la directiva, ahora parece que podrían largarle y lleva 17 partidos de titular de 31 posibles con solamente 23 partidos jugados, también es cierto que se ha lesionado, 1400 minutos, 0 goles, 0 asistencias, no juega desde marzo porque está lesionado. Una decepción muy grande Marcel Sabitzer, que cuando ha jugado tampoco es que haya estado bien, porque recuerdo mucho el partido contra el Lille, que marca, creo que es Jonathan David, si no me equivoco, un gol. No, en la ida, perdón. Que marcan un gol, no sé si es... ¿Cómo se llama este? Haraldsson, creo que es Haraldsson, el futbolista del Lille, que marca un gol aprovechando que Marcel Sabitzer es una sombra de lo que fue la temporada pasada. Si tan bien rindieron la temporada pasada, fue por un gran Marcel Sabitzer. Si tan mal están rindiendo esta temporada es porque Sabitzer no ha dado un paso al frente. Y en cuanto a un futbolista que debería haber dado un paso al frente en más de una ocasión, dentro y fuera del campo, es el siguiente, que para mí es una de las grandes decepciones de los últimos años, ya no de esta temporada, de los últimos años del fútbol europeo, que es Víctor Boniface. No solo por el rendimiento deportivo, del que ahora hablaremos, sino por todos sus problemas extradeportivos. Recordemos que esta temporada nos ha dejado 3 grandes perlas. 4 si contamos una cosa que pasó dentro del campo, pero completamente extradeportivo. Su sanción, el primer partido de la temporada, Supercopa de Alemania contra el Stuttgart, y decide sacarle el dedito a pasear a los jugadores y a la afición del Stuttgart y evidentemente sanción al canto y multa económica y un partido de sanción que no puede jugar, creo que es en Pokal en la primera ronda. Bueno, dices, nada, no pasa nada, primera ronda de Pokal tal, se comportará y mejorará su comportamiento el resto de la temporada. Ojalá hubiera sido así, porque sufre un accidente que no era él el conductor, pero a altas horas de la noche, cuando en teoría se suponía que debía estar descansando después del partido contra el Eintracht en la primera vuelta, y el coche queda absolutamente destrozado. Es un milagro que solamente se destrozara la mano, porque la mano se la destrozó, pero es que no aprendió de eso, porque pocas semanas después se le vio conduciendo mientras grababa un vídeo subido luego a redes sociales, en el que iba muy por encima de la velocidad permitida. Y esto es en cosas fuera del campo, porque luego dentro del campo también dejó una perlita de extradeportividad con su propio compañero Emi Buendía en un partido contra el Eintracht hace unas semanas, en la segunda vuelta ya. Hay un tema ahí, con el Eintracht. No sé si no le gustan los águilas a Víctor Boniface, pero hay un tema ahí, raro. Hay un tema muy raro, porque él entra al partido, ya está absolutamente decidido. De hecho, creo que hace una buena segunda parte Víctor Boniface en aquel partido. Y va a rematar, creo que le quita el remate a Emi Buendía. Emi Buendía se lo reprocha y Boniface le saca el dedito a pasear, le mete un empujón. Tienen que acabar separándoles. El final del partido es un drama. Xabi Alonso por un lado, Víctor Boniface por el otro, Emi Buendía por el otro. Le preguntan en rueda de prensa, así en zona mixta, después a los jugadores, y todo el mundo diciendo que bueno, que son cosas que pasan y tal, pero que esas cosas no se pueden tolerar en un vestuario. Y bueno, de ahí pasamos a lo que pasó en enero con el tema de Arabia Saudí, que se va, que no se va, que se despide de gente sin tenerlo firmado y sin tenerlo aprobado para luego tener que quedarse. Empiezan a ser muy incómodos los posts que sube a redes sociales cuando se empieza a dar cuenta de que quizá le toca quedarse 6 mesecitos en el Leverkusen cuando él quería irse a Arabia. Muy raro todo. Evidentemente, además, mucho ruido, mucho hype, el tema de sus celebraciones y tal, y muy pocas nueces, porque a nivel de juego y de verdad cambiar las cosas, nada. Porque es cierto que uno ve las estadísticas y dice, bueno, ha tenido problemas de lesiones, 1000 minutos, 8 goles, una asistencia, cerca de un gol generado cada 100 y poco minutos, que es cada partido y medio. Pero es que desde octubre lleva 16 partidos jugados y solo ha marcado 3 goles.
un delantero que quiere costar millones, cobrar millones y jugar en o la Premier League o en Arabia Saudí, no puede hacer estos registros porque es que no son ni dignos de un futbolista que pelee por la media tabla de la Bundesliga. O sea, Suto Machino está teniendo muchísimo mejor 2025 que Víctor Bonifaz. Y Suto Machino está en el Holstein Kiel. Marvin Piringar, el futbolista del Heidenheim, está teniendo mucho mejor 2025 que Víctor Bonifaz. Y está jugando en el Heidenheim. O sea que drama absoluto lo de Víctor Bonifaz. Por continuar, tenemos que hablar del Borussia Mönchengladbach, porque hablábamos de... Bueno, no, primero vamos a hablar de una cosa más, luego ahora hablaremos de Borussia Mönchengladbach, porque no solo tengo esto del Bayer Leverkusen, hay una cosa que quiero ampliar a Champions League y Copa, que es la portería del Bayer Leverkusen. Ha sido una decepción brutal. Ya la temporada pasada, la final de la Europa League fue una decepción brutal, Matej Kovar. Es cierto que los goles de Ademola Lookman son buenos, pero hay alguno que es bastante parable. Un portero que es titular en una final de Europa League debería ser capaz de parar eso. Pues me quedo ahí bastante decepcionado y luego lo que vimos esta temporada es muy duro y puede que les hayan costado los títulos que peleaban, porque en Champions League la lía de una forma brutal Matej Kovar en la fase de liga contra el Atleti, que podía haber supuesto que quedaran más arriba y no tener que enfrentarse al Bayern en octavos, y luego contra precisamente el Bayern con esa pifia calamitosa con el 2-0, que al final acaba haciendo que se desmorone todo el equipo, y luego Hradecky en el 2-2 que pierden 2 puntos, porque eran 2 puntos que tenían ganados contra el RB Leipzig en la segunda vuelta, y sobre todo su liada contra el San Pauli hace unas semanas que provoca que no sean capaces de ganar y eso hace que el Bayern se vaya a 8 puntos de distancia. Un drama absoluto en una posición que claramente tienen que mejorar y que van a mejorar. Lo que pasa es que veremos con quién, porque les gusta Joan García, les gusta Stefan Ortega, les gusta Noah Tubolu, les gusta Finn Damen. Les interesan muchos equipos, Alexander Nübel también, muchos porteros, veremos quién acaban fichando. Y por acabar, los últimos 2 nombres, decía que solamente tenía un equipo, tengo 2, porque el Borussia Mönchengladbach este abril ha sido una decepción absoluta. Puede ser que sea porque sea mi equipo, pero era un equipo que estaba peleando por entrar a Europa y se ha dejado ir de una forma espectacular. En abril, solo en abril, 3 derrotas y un empate ante el San Pauli. El empate, 15º, derrota ante el Freiburg, rival directo, ante el Dortmund, rival directo, y ante el Holstein Kiel, colista en ese momento, y además de una forma dramática, porque contra el Holstein Kiel empiezas perdiendo 2-2, empatas, se ponen 3-2 de nuevo, vuelves a empatar y en el minuto 96 te meten el 4-3 de una forma absolutamente lamentable. Hay que decir que antes de esta racha es una decepción porque iban quintos, estaban cerca peleándole la Champions al RB Leipzig y ahora están novenos a 4 puntos del sexto, que es el que va a ir a Europa, con 9 puntos por jugarse. Me da que o hay un milagro absoluto o el Borussia Mönchengladbach no va a jugar competición europea la temporada que viene, así que bueno, una pena porque la verdad es que es la primera temporada con la que estoy ilusionado con el Borussia Mönchengladbach desde aquella temporada de 2020 con Marco Rose en el banquillo, y esto puede ser que suponga pues cambios a nivel de Gerardo Seoane. Esperemos que no se vaya Tim Kleinens, por Dios bendito, pero bueno, estas cosas y estas tomas de decisiones hay que hacerlas. Y si hablamos de toma de decisiones, tenemos que hablar del último, tenemos que hablar de un hombre que está en la portada, que es Joao Palhinha. Joao Palhinha, yo debo decir que ya me esperaba algo. O sea, creo que cuando lo puse en Twitter, mucha gente se me echó encima. Voy a decir, a mí no me gusta esto de las facturitas, sí me gusta. Para bien y para mal, ¿eh? Yo soy el primero que me meto unas hostias tremendas a mí mismo cada vez que falla una predicción, que es prácticamente todas las semanas. Pero a mí no entendí el fichaje de Joao Palhinha. No entendí. Y la realidad es que pagaron 51 millones, 15 partidos de 31, 6 titularidades, una expulsión estúpida contra el Bochum, no lo entendí y ahora ya se lo van a alargar. 0 minutos en la eliminatoria contra el Inter, 0 minutos contra el Dortmund en abril, 17 minutos en la eliminatoria contra el Leverkusen. Pagas 51 millones por un futbolista que juega 17 minutos en total en 5 de los partidos más importantes de la temporada. Yo creo que no. Pero bueno, Joao Palhinha es el último nombre que comentamos en el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios cuáles son las mayores decepciones que habéis tenido vosotros esta temporada en el fútbol alemán y en el fútbol europeo en general y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.